Padre Celestial, le damos gracias, Señor, nuevamente por la misericordia y la bondad de usted, Señor, traernos en esta noche hasta este lugar para tener un encuentro con usted. Amén. Rogamos el perdón por nuestra falta y pecado y que su Santo Espíritu, Señor, Amén. se posesione de cada uno de nosotros. Sí, sí. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero, se está pidiendo desde la dirección de la iglesia todo este año y que nosotros aquí hemos hablado mucho de revivamiento, ¿verdad? Y reforma. Revivamiento y reforma. Entonces, si tenemos el ejemplo de los apóstoles, vemos que caminaron 3 años y medio con Jesús. ¿Y qué hicieron? ¿Aprendieron algo? No. Mientras Cristo vivió, no. Durante el Señor estuvo con ellos. Después juraron que iban a estar con Jesús hasta la muerte y cuando vieron que encontraron a Jesús toditos, echaron el pie, como dice mi hermana. Entonces, luego que Jesús resucitó, mis hermanos, algunos se fueron ya al Señor, y el Señor le había dicho muchas veces que Él iba al tercer día iba a resucitar, ¿verdad? Él lo había dicho. Pero, después que Él murió, los que eran pecadores volvieron a pecar, volvieron a pagar su oficio, no tuvieron... Se olvidaron, mi hermano. Pero vino el Señor Jesús y estuvo, ¿cuántos días con ellos? 40 días con ellos. Y es cuando, antes de ir se le prometió un consolador, que le iba a enviar un consolador, que le iba a enseñar que Todas las cosas. todo, le iba a recordar todas las cosas que se había Y que lo iba a guiar a toda la verdad. y lo iba a guiar a toda verdad, y que convencería al mundo de pecado, De de justicia justicia y de juicio. Bueno, ¿se escucha? De pecado, de justicia y de juicio. 10 días después de haber subido el Señor al cielo, después que los discípulos, ¿cuánto había en el aposento alto? 120. Habían más, pero no se pusieron de acuerdo y muchos se fueron. Esos 120 estaban en armonía. Dejaron, Santiago y Juan ya no querían estar uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, sino donde el Señor lo pusiera. En la cola de los cometas. Donde quiera. Hay quienes piden una mansión para el cielo y yo quiero que me den una cabañita, lo que sea, pero estar allá. ¿No es? Entonces, 120 personas unidas en un aposento, en un lugar, orando y confesando los pecados y confesándose unos a otros. Y cuando todos estuvieron unánimes y estuvieron juntos, vino el Espíritu Santo. Se derramó el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo es el sustituto de Jesús en estos momentos en esta tierra. ¿Sí o no? Amén. Porque Él dijo, no os dejaré solos, no los dejaré huérfanos, enviaré un consolador a ustedes. Y si hay un consolador, ¿quién es que necesita consuelo? El que está agobiado. Uno que está, agobiado, triste. la vida es dura. Necesitamos un consolador, uno que nos consuele, que nos dé aliento. ¿Necesita mi hermana un consolador? ¿Necesita mi hermano un consolador? ¿Necesito yo un consolador?
Todos necesitamos, hermanos, al Espíritu Santo. Entonces, quiero hablarles de ese Espíritu Santo. Y dice que en los evangelios sinópticos, que son los 3 primeros, para el que no entiende el sinóptico, quiere decir que tienen el mismo punto de vista. O sea, Juan, Mateo, Marcos y Lucas tienen el mismo punto de vista en sus narraciones. Juan no es sinóptico porque Juan cambia. Dice que Cristo nos enseña mucho, no nos enseña mucho acerca del Espíritu Santo. Los apóstoles sí tienen mucho que enseñar sobre el Espíritu Santo, porque ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. O sea que el libro de Hechos de los Apóstoles debiera ser hecho del Espíritu Santo, porque el que actuaba en ellos era el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo está conectado con los momentos culminantes de la vida del ministerio de Cristo, de toda la vida en el ministerio de Cristo, con la concepción. ¿Por quién fue concebido Cristo? Por el Espíritu Santo. Su bautismo. ¿Quién lo bautizó? El Espíritu Santo. En la tentación, ¿quién lo sostuvo? El Espíritu Santo. Y la predicación que Dios mantuvo el Señor. Y todo lo que hizo, su encuentro con los demonios, su muerte, la resurrección, ¿qué resucitó a Cristo? El Espíritu Santo. Los evangelistas proyectan una vida totalmente, la de Cristo, totalmente vivida en el Espíritu. Todo lo que hizo Cristo lo hizo por el poder del Espíritu Santo. En Mateo 1, del 8 al 20 está la concepción donde a María se le aparece el ángel y le dice que ella concebirá. La sombra de Dios, del Espíritu Santo, vendrá sobre él y concebirá y el santo ser que nacerá. Cuando Cristo fue bautizado, durante toda su vida, Cristo, el Espíritu Santo fue preparando a Cristo, porque Cristo tenía el Espíritu Santo antes de ser bautizado. Pregunto. ¿Cristo tenía el Espíritu Santo antes de ser bautizado? Sí. Porque ¿quién lo consiguió? El Espíritu Santo. Entonces tenía el Espíritu Santo. En todos esos 30 años fueron preparando a Cristo. El Espíritu Santo lo fue preparando para la misión. Para la misión. Preparando a Cristo para la misión. Y los 3 años y medio en el bautismo de Cristo, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, después de ahí es que empieza a llamarse Cristo. Porque Cristo quiere decir El ungido. Cristo en griego, en hebreo es Mesías. En hebreo Mesías quiere decir ungido. O sea que cuando le dicen el Mesías está aquí. Le está diciendo el ungido está allí. Bien. Entonces, el Espíritu Santo lo unió para su ministerio y magisterio especial en favor de los seres humanos. Yo quiero que alguien me busque Hechos 10:38 y 1 Corintios 12 del 4, y vamos a ver esto. 1 Corintios 12 del 4 al 11. Hechos 10:38. El primero que lo tenga. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Correcto. Porque Dios ungió con el Espíritu Santo a Cristo.
Y por el poder del ungimiento estuvo entonces sanando Ande haciendo bien. y haciendo bienes. A los oprimidos. Primera de Corintios 12:4. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables Primera de Corintios 12. Sí. 12:4. Oh, soy el segundo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Yeah. Hasta el 11. Del 4 al 11. Ujú. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Pero vieron todas las cosas, que todo el proceso de salvación, el plan de salvación, aquí. Y lo que el poder de la iglesia, los dones de la iglesia, todo es el Espíritu Santo. Aquí están los tres poderes. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el don? El El Espíritu. Espíritu. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. O sea, los dones, los del Espíritu, el ministerio es de Cristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. O sea, los dones son, el Espíritu Santo se encarga de los dones, Cristo de los ministerios, del ministerio, y Dios de las operaciones, determina de completar las cosas. Entonces, les digo que en los 30 años el Espíritu preparó a Jesús, el Espíritu preparó a Jesús para la misión que tenía que cumplir. Entonces, a los 3 años después en el año 27, cuando se bautiza, por cierto que ahí se cumplen 69 semanas, estamos estudiando en el folleto, en el año 27 se cumplen 69 de las 70 semanas, Jesús es ungido, por eso va al desierto. Jesús va al desierto a tener comunión con su Padre. Algunos dicen que para ser tentado, pero tuvo comunión con su Padre 40 días y 40 noches en ayuno y oración, porque sabía que la misión que tenía por delante no era cosa pequeña. Por eso nosotros debemos tomar esto como ejemplo y también decidir. Cada vez que tengamos algo que resolver en nuestra vida espiritual, nuestra vida normal, ayuno y oración, para ponerlo en las manos de Dios, para que sea Dios el que resuelva las cosas. Podríamos decir que la primera fase completó la obra de Dios en él, y la segunda fase la obra de Dios a través de él en favor de nosotros los pecadores. La segunda fase, el ungimiento, después del bautismo, completó la obra a través de él, a favor de nosotros. Entonces el Espíritu Santo descendió en forma corporal en Cristo, y comienza el nuevo Israel de Dios. Solamente por el Espíritu Santo es que Cristo es entronizado en el alma, haciendo del ser humano una nueva creación. El Espíritu Santo se habla de nosotros. El Espíritu es, como le digo, el que nos convence de pecado, de justicia y juicio. Cuando nos convence de pecado, ¿qué es lo que nosotros hacemos?
Nos arrepentimos. Entonces, por eso al arrepentirnos necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no solamente nos lo puede dar ¿quién? Cristo a través del Espíritu Santo. En Juan 1.33, Juan 1.33, vamos a ver la señal que se le dio a Juan el Bautista. Ustedes saben esto, pero hay que... La madre del aprendizaje es la repetición. A veces sabemos, pero tengo tanto tiempo que no lo oigo que se me olvidó. ¿No es lo que decimos a veces? Se me olvidó. ¿Qué dice Juan 1.33? Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, es el que bautizará con Espíritu Santo. Ahí hay dos verbos que hay que enfatizarlos. Descender El Espíritu. y permanecer. Permanecer. O sea, el Espíritu descendió sobre Cristo, Y permanece. sobre Jesús, Y permanecer. y permaneció en él. Entonces, por eso Cristo es el único que tiene poder para hacernos hijos e hijas de Dios, porque es el ungido de Dios. Es el ungido de Dios. Y Juan el Bautista bautizó ¿con qué? Con agua. ¿Y Cristo? Con el Espíritu Santo. ¿Y con qué más? Y con fuego. Y con fuego. Con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Y el fuego qué es? El fuego a veces se relaciona más el fuego con el infierno, pero el fuego es un agente purificador. Para purificar Es un agente purificador. Cuando el Señor venga, ¿qué es lo que va a purificar la tierra? el fuego. El fuego, va a quemar todo lo que sea. Pero nosotros pensamos en el fuego, no pensamos en el infierno y ya. Y creemos que el fuego es lo peor que hay. Dice que Dios Pero es fuego consumidor. Luego, La Biblia dice que Dios Dios es fuego consumidor, y cuando Él está sentado en su trono, que son las ruedas del trono, fuego ardiente. O sea que hay un fuego de Dios que no es el fuego que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Cómo quedó Jesús después de ser ungido? ¿Cómo quedó y a dónde lo llevó el Espíritu? ¿Y cómo quedó Él? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Por eso, Él pudo vencer a Satanás allá, porque Satanás esperó hasta el último momento. Satanás estaba viendo lo que estaba pasando con él, pero esperó hasta el último momento cuando el hambre de él era más desesperante. Y lo primero que le fue por lo mismo que le fue a Adán. A Adán y a Eva. Por eso se dice que donde Adán y Eva cayeron, El Cristo Señor venció. venció. Y Adán y Eva no tenían hambre. Porque Adán y Eva cayeron por la comida y el Señor venció. Dice aquí que Jesús no invita al tentador ni a la tentación, sino que fue al desierto a estar a solas con su Padre, en oración y meditación. El plan de redención estaba abierto delante de él. Cristo triunfó sobre el tentador y la tentación por el poder del Espíritu y la palabra de Dios. Amén. Solo con el poder del Espíritu y la divina palabra podemos nosotros también ser vencedores. Amén. Después de vencer en el desierto, de vencer la tentación de Satanás, ¿a dónde se fue Jesús? Vamos a leerlo en Lucas 4, 14 al 16. Lucas 4 del 14 al 16. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,
y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Correcto. Vino a la sinagoga y fue ¿a dónde? A Nazaret, a su pueblo donde se había criado. Y conforme a la costumbre de él, fue a la iglesia ese sábado y se levantó a leer. ¿Qué libro se levantó a leer? ¿Qué libro abrió? Isaías. Lee el 18. Cerca de la muerte. 18 y 19. Del 4. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, vimos que ahorita descendió y permaneció en él. Y por eso él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y lo repite, me ha ungido Dios. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Lo hizo Dios? Amén. Gloria a Dios. A pregonar libertad a los cautivos. Libertó Jesús a los cautivos del diablo. A los endemoniados, sí, Señor. Y vista a los ciegos. ¿Le dio vista a los ciegos? Amén. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Lo hizo Jesús? Amén. Y a predicar el año agradable del Señor. El Señor. ¿Y qué hizo Jesús después que dio? Esto no está en el tema, pero mire cómo somos las personas, mire cómo es la gente. Dice, y enrollando el libro, para que ustedes vean, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, Dios está aquí. Amén. Yo estoy aquí. Eso que está leyendo es de mí que se está hablando. Yo lo leí porque yo soy el que estoy aquí, ¿verdad? Entonces dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y dice ahí, todos daban buen testimonio, ¿verdad? Y estaban maravillados. Mira lo que dice Jesús. Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que has oído que se han hecho en Capernaum, también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Está confirmando el Antiguo Testamento. Dice aquí, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Está confirmando la historia, pero oiganlo ahora, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Aquí dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Un minuto antes. ¿Entiendes? Sí. Pero mira, después que él le dice eso, dice aquí, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta el monte, hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Ustedes ven cómo es que son. En un momento estamos alabando y gritando muchas cosas, y cuando nos tocan donde nos duele, se olvidó todo lo que queríamos, y lo que nos llena suplanta el gozo, y el amor lo suplanta la ira y el enojo y el deseo de hacer mal. Entonces, mis hermanos, volviendo, eso fue un paréntesis. Eso cuando el Espíritu no permanece. El Espíritu se
Entonces, ¿cómo sintetiza Lucas la obra de Jesús escrita por Isaías? Lo que acabamos de leer. Dice aquí, él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Había sido enviado a predicar el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, a sanar los corazones de los heridos bajo cualquier circunstancia, a liberar a los que estaban cautivos de Satanás, a dar vista a los ciegos físicos y espirituales, y a liberar a los oprimidos y predicar que el reino de los cielos se había acercado. Pero el diablo no se queda, mis hermanos, tranquilo cuando se predica la palabra de Dios. Y en la misma sinagoga, si leemos el versículo 33 del capítulo 4, dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamaba a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ha venido para destruirnos. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. O sea, ¿se acuerdan de la muchacha? Aquella muchacha que andaba detrás de los apóstoles diciéndole también Adivina. la que era divina, pero ¿qué era lo que le decía? Que también eran halagando a Pablo. Aquí está halagando también, igual que el endemoniado gadareno, los demonios que tenían. Entonces, mis hermanos, el diablo no se queda tranquilo. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús entonces le reprendió diciéndole: cállate y sal de él. ¿Sabía Jesús que era un demonio lo que había? Dice: cállate y sal de él. Y todos se quedaron maravillados porque el demonio salió y el hombre quedó normal. Entonces, Cristo venció a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Los demonios sabían quién era y le sujetaban. Los demonios y se le sujetaban. Los demonios sabían que estaban reservados para el juicio final. Porque en Ezequiel 28, 16 a 19, sabemos lo que dice cuando está hablando ahí de cómo el diablo se rebeló. El capítulo 18 de Ezequiel, ¿verdad? Y entonces dice que está reservado para que el Dios lo va a poner como ceniza debajo de los pies. Ellos saben que el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles, no para ningún ser humano. Para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano que no quiere someterse a la voluntad de Dios, ¿bajo qué voluntad se somete? Entonces va a tener el mismo pago. Y los fariseos que decían: ¿por quién echaba Jesús los demonios? ¿Y por quién echaba Jesús los demonios? Por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado que no será perdonado nunca? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa? Esa misma, no reconocer. Le voy a leer esto. Los fariseos atribuyeron el poder del Espíritu Santo al demonio. Acusaron a Jesús de trabajar con Satanás. Al acusar a Cristo de estar bajo el control de Satanás, ellos mismos se pusieron bajo el control del maligno. Ellos, en vez de ser Cristo, ellos fueron los que se colocaron bajo el poder del maligno. La blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable consiste en una ciega resistencia a la verdad que termina con una ciega e irreversible decisión contra ella. ¿Entendieron? Les voy a repetir porque creo que algunos no oyeron. La blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable consiste en una ciega resistencia a la verdad que termina con una ciega e irreversible decisión contra ella. ¿Quién tiene la verdad? Jesús.
y nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si el Espíritu Santo nos llama y nosotros no le hacemos caso, ¿quién nos va a convencer del pecado? Si no le hacemos caso al Espíritu Santo, ¿quién? Satanás nos va a convencer a que sigamos pecando. Entonces, Porque no hay un punto medio. No hay punto medio aquí. O estás, o no estás. cuando la conciencia es endurecida por la resistencia a la verdad, el alma queda cauterizada e incapacitada para responder a los llamados de la gracia divina. Ay, Señor. Cuando la conciencia es endurecida por la resistencia a la verdad, el alma queda cauterizada e incapacitada para responder a los llamados de la gracia divina. La desobediencia deliberada y continua se torna en un hábito difícil de romper que deja al pecador sin salvador y sin salvación. Eso está peligroso. Miren, en que el bautismo nosotros lo hacemos en tres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representante de Dios en la tierra en estos momentos. El Espíritu Santo lo necesitamos, mis hermanos, porque Él es el que nos guía a toda la verdad. Y Él es el que nos ilumina nuestra mente, nos abre el entendimiento. El Espíritu Santo es el que hace todo. Si en una iglesia que no tengamos, si no tenemos el Espíritu Santo, hay quienes nos dicen, hay quienes le dicen, ¿por qué nosotros no hacemos lo que hacían los apóstoles, lo que hacían el mismo Señor Jesucristo? Porque el Señor dijo que cosas mayores se podrían hacer. ¿Por qué no las hacemos? Que no tenemos, estamos llenos. Tulio, Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, no hemos recibido el cuando una bautismo del persona se Espíritu Santo. bautiza, recibe el Espíritu Santo. Pero si esa persona se bautizó y se queda tal como estaba, no hay un cambio en esa persona, no fue lleno del Espíritu Santo. No lo recibió. No lo recibió. Entonces ahí cuando le dice que el Espíritu Santo se va, como no contristea al Espíritu Santo. ¿Sabe el Espíritu Santo que esa persona se está bautizando sin una entrega total? Exactamente, lo sabe. Lo sabe. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Ves? Por ¿Qué es blasfemar? Por estar hablando de tu Porque le quitaron. Pero ay, qué cabrón. ¿Quién? La rebeldía y amor de Dios, cuando usted se niega. Déjame leértelo. ¿Dónde está? Escucha. La blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable consiste en una ciega resistencia a la verdad que termina con una ciega e irreversible decisión contra ella, o sea, contra la verdad. Cristo es la revelación de la verdad en la tierra. Cuando la conciencia es endurecida por la resistencia a la verdad, el alma queda cauterizada e incapacitada para responder a los llamados de la gracia divina. La desobediencia deliberada y continua se torna en un hábito difícil de romper que deja al pecador sin salvador, y al no tener salvador tampoco tiene salvación. Entonces está completamente perdida. Entonces, mis hermanos, yo todavía tengo unas cosas que decir aquí, pero ya van
Vamos a dejar hasta La ahora. vigilia, la vigilia. Lo voy a dejar para la vigilia. Pero no había tenido una definición de la blasfemia como esta que he leído ahora. Esta está excelente. Claro. Entonces le voy a dejar con eso Está muy nítido. en la mente, mis hermanos, y también con la petición de que oremos todos los días para que el Señor nos provea el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, porque sí, ¿saben qué fue lo que pasó en Pentecostés? Ellos unieron. Porque sin Pentecostés, sin Aposento aposento alto, sin aposento alto, el aposento alto era donde estaban todos reunidos. Todo reunido. Si en el aposento alto no hay Es lo que pasó en el aposento alto. Pentecostés. Yo quiero decir que en la Biblia, yo voy a buscar esa cita, yo me voy a encargar de encontrarla porque yo la leí. Dice que cuando nosotros no escuchamos el llamado de Dios, dice, o sea, cuando no somos flexibles a las cosas que nos dice, que nuestro entendimiento va a ser enceguecido. Yo eso lo he Él lo dice Pablo. entenebrecido. Entonces, por eso es que yo no me asombro cuando veo gente que estuvieron una vez aquí en la iglesia, que predicaron y enseñaron esta verdad y hoy la niegan. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos sabiendo que era verdad, ahora quieren decir que es mentira. Y ahora ellos mismos creen que es mentira, que de verdad es mentira, porque su mente, el mismo Dios dice, se Dios le entrega al espíritu de que no entiende. de que no entiende. Ok, mis hermanos, como iglesia, oremos por el derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de nuestras vidas. Y pensemos en esta definición de blasfemia, mis hermanos, porque es posible que estemos aquí y estemos fallando en algún punto, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar Entiende la lectura. Romanos, ¿qué? vamos a cantar el 194.